buenos días, alumnos del cuarto grado. Bienvenidos nuevamente a su clase de Ciencia y Tecnología. Comenzamos ya la octava unidad. El día de hoy trabajaremos el clima como tema. Por favor, les pido mucha atención para de esa forma lograr el propósito de nuestra clase, que es conocer los elementos y factores del clima. Bien, alumnos, vamos a comenzar nuestra clase analizando la siguiente imagen y respondiendo algunas preguntas. ¿Qué observamos en la imagen? Observamos a una niña de la región sierra. ¿Y cómo está vestida? Tiene un gorro de lana, tiene un poncho, una casaca y un buzo de lana, ¿no? Todo ello son muy abrigadores. ¿Podemos deducir entonces en qué estación se encuentra? Claro que sí, en la estación del invierno. Seguimos describiendo cómo es el rostro de la niña. La niña tiene el rostro quemado por el intenso frío que hace en dicha región. ¿Cómo influye el clima en la vida de los seres vivos? Pues determina diferentes actividades, como las siembras, las cosechas y los modos de vida, la forma de alimentarse hasta la forma de vestirse. No olvidemos que el Perú tiene diferentes tipos de climas, ¿no? En la región sierra, especialmente en la región Puno, podemos encontrar bajísimas temperaturas que pues afectan tanto a la población como también a los animales. ¿Qué es el clima? El clima es el estado o condición frecuente de la atmósfera registrada en un lugar geográfico. Es una descripción de las condiciones meteorológicas más frecuentes de una región en un cierto periodo de tiempo. ¿Qué es el estado de tiempo? Son las variaciones diarias de las condiciones atmosféricas de nuestro planeta. El clima y el tiempo atmosférico son descritos a partir de los registros en las estaciones meteorológicas y de los elementos que los afectan. Por ejemplo, la temperatura, ¿no? El viento, las precipitaciones, también la humedad, el tipo y cantidad de nubes, asimismo la radiación. Los principales datos que se necesitan para conocer el estado del tiempo y del clima son, repito, las condiciones atmosféricas, la temperatura, la presión, la dirección de los vientos y la humedad. Continuamos con los elementos del clima. El clima posee 4 elementos que son la temperatura, precipitaciones, humedad y los vientos. ¿Qué es la temperatura? Pues es la medida del calor o del frío relativo de un cuerpo. Su variación es consecuencia de la radiación solar. Está influenciada por factores como la latitud, la humedad, etc. ¿Y qué son las precipitaciones? Es la caída de agua en forma de lluvia, granizo o nieve. ¿En qué consiste, pues, la humedad? La humedad es un porcentaje de vapor de agua que contiene el aire. Está determinado por la temperatura y la cercanía a cuerpos de agua, ¿no? Así como podemos observar aquí en la imagen. ¿Y qué son los vientos? Los vientos son movimientos de masas de aire cuya dirección y velocidad dependen de la temperatura y la rotación de la Tierra. No olvidemos entonces que el clima tiene 4 elementos: temperatura, precipitaciones, humedad y los vientos. Continuamos con los factores que condicionan el clima. Encontramos 5 factores: latitud, altitud, relieve, corrientes marinas y distancia del mar. ¿En qué consiste la latitud? Pues es la distancia de cualquier punto de la Tierra, tomando como referencia la línea ecuatorial hacia el hemisferio norte o al hemisferio sur.
La importancia del ecuador es fundamental en el clima. Cualquier zona de la Tierra viene condicionado por su distancia de la línea ecuatorial. La línea ecuatorial se encuentra justamente aquí en el centro. Las regiones que están más cerca a la línea ecuatorial tendrán un clima más cálido, así como podemos observar en la imagen, mientras que las regiones que están más alejadas a la línea del ecuador, su clima son más fríos, como en los polos. Por eso en el mundo encontramos tres tipos de climas: cálidos, templados y fríos. Seguimos con otro factor: altitud. ¿En qué consiste la altitud? Corresponde a la distancia sobre el nivel del mar. Aquí se cumple que a mayor altura, menor temperatura y menor presión atmosférica. La altitud condiciona la temperatura a medida que vamos ascendiendo. La temperatura será menor. De este modo, por ejemplo, en la región sierra, el clima es más frío que en la región de la costa. ¿En qué consiste el relieve de la superficie del terreno? El relieve influye también en el clima. Por ejemplo, en las zonas altas son más lluviosos, pues la posición de las montañas detienen el paso de las nubes, provocando de esta forma las lluvias. Seguimos ahora con las corrientes marinas. Según la temperatura del agua, estas pueden favorecer la evaporación, promoviendo la humedad del ambiente. Y por último tenemos la distancia del mar. Regula el calor, puede absorber o desprender calor. El mar no se calienta tan deprisa como la tierra en verano y se enfría lentamente en invierno, por lo que modera el clima de las costas. Entonces, diremos en conclusión, los elementos y los factores van a influenciar entre sí mismos y esto produce un cambio en su acción, generando así la diversidad de climas que existe en el mundo. Muy bien, alumnos, espero que hayan entendido el tema. Sin embargo, les invito a observar el siguiente video para seguir aprendiendo. Los elementos del clima son las condiciones atmosféricas de un lugar, es decir, temperatura, presión atmosférica, viento, humedad y precipitación. La temperatura es el grado de calor en la atmósfera. Se origina cuando los rayos solares son absorbidos por la superficie terrestre y ésta, al calentarse, irradia energía en forma de calor. La presión atmosférica se refiere a la fuerza que una columna de aire ejerce sobre un lugar de la superficie terrestre. El viento, es decir, el aire que se mueve, se produce por la diferente presión atmosférica entre dos lugares. Por lo general, se desplaza de zonas de alta presión hacia regiones de baja presión. La humedad es la cantidad de vapor de agua en el aire y proviene de la evaporación de los cuerpos de agua. El último elemento, la precipitación, se refiere a la cantidad de agua que cae sobre una región en forma de lluvia, nieve o granizo, según la temperatura. Ahora bien, todos los elementos son modificados por los factores del clima, y su interacción provoca que este último sea distinto de un lugar a otro. Los factores del clima son latitud, altitud, relieve, vegetación, continentalidad y corrientes marinas. La latitud es la distancia entre el ecuador y cualquier paralelo. Condiciona la intensidad con la que los rayos del sol llegan a la superficie. Por eso las regiones cercanas al ecuador tienen temperaturas superiores a la de los polos. La altitud indica la distancia vertical entre un lugar y el nivel medio del mar. A mayor altitud, menor presión atmosférica y temperatura. El relieve es la configuración de la superficie terrestre. Las montañas alteran el desplazamiento de los vientos e influyen en la precipitación.
La vegetación regula la temperatura y humedad de un lugar. A mayor vegetación, mayor humedad. La continentalidad se refiere a la distancia de un lugar con respecto a un cuerpo de agua. Las regiones cercanas a los océanos tienen temperaturas constantes y abundante humedad. Las más alejadas son secas y presentan temperaturas extremas. Finalmente, las corrientes marinas influyen tanto en la temperatura como en la humedad de las regiones por donde pasan.